Para empezar, la obsidiana sí es parte de los cristales de silicio, que al igual que otros cristales, su constitución, sus elementos, los componen de sales, ¿no? Y esos cristales, pues tienen una serie de cualidades que últimamente se han utilizado para apoyarse en terapias holísticas y pues lo más conocido son los cuarzos de color blanco o transparente, cuarzos de color, y cada uno tiene cualidades que les han asignado, pero en el caso de la obsidiana, por el color oscuro que tiene, las diferencias principales serían entenderlas en forma general, por qué son distintos a los demás cuarzos de color. Primero, la obsidiana, hay que saber que su origen es volcánico. Es un cristal que se produce después de que el magma se ha enfriado por completo y se solidifica. Acá en Huasca, y en los lugares del mundo donde llega a haber obsidiana, está la presencia del basalto, que es la piedra, una de las piedras más densas, más fuertes que la naturaleza da a través de las erupciones volcánicas. Y el basalto, en una parte de su corteza se cristaliza, vamos a decir que se quema de tal forma que forma un cristal, y ese cristal es la obsidiana. Eh, entonces, está muy relacionada. Su cualidad inmediata es que proviene del magma de la Tierra, trae la energía del corazón de la Tierra y tiene un proceso de diferentes fuerzas que influyen para que se cristalice. Todas las energías que están en juego producen ese nivel. Y podríamos decir que esos cristales vendrían a ser como el resultado final de un proceso de evolución natural de la roca y la energía que posee. Ahora, a diferencia de otros cuarzos, la obsidiana, por el color negro que tiene una capacidad de absorber mayor cantidad de energía que los cuarzos transparentes o de otro color. Entonces, ya tiene una ventaja desde el punto de vista energético de que absorbe mayor cantidad de luz y mayor cantidad de energía. Pero esa energía que absorbe, a diferencia de los otros cuarzos, es que los cuarzos de color y transparentes pueden recibir información, energía, programación, y después la transfiere fácilmente a otro elemento. Es decir, que trabaja como un puente energético. Pero la obsidiana no. La obsidiana lo que hace es que jala la energía hacia su interior, el cristal, absorbe la energía y la luz, y por el color que tiene y sus cualidades biomagnéticas, encapsula esa información y esa energía. Lo que es fácil de entender es que tiene un proceso de absorción y de ya no soltar. Es decir, es como un espacio, una forma que va a encapsular esa energía y esa información, y va a tener un proceso de transmutación o de disolución o de enviarla, pero no aquí mismo, sino a otra forma, a otro lugar receptor. Como la obsidiana es algo muy reciente de investigación científica y también muy reciente de descubrimiento de las cualidades que encontraron las culturas antiguas, entonces es algo que requiere de mayor atención y de mayor conocimiento, porque hay muy poca información respecto
a las características y cualidades de la obsidiana. La obsidiana, por ejemplo, al ser un cristal magmático de alta presión, tiene la capacidad de abrirse en capas exageradamente finas que las convierten en uno de los cristales más puros y con una capacidad de cortar de una manera que la ciencia no ha logrado todavía descubrir bien, que es a nivel molecular. O sea, es algo un poquito difícil de entender. Por ejemplo, lo comparan con los bisturís quirúrgicos, que para poder abrir y poder hacer una operación utilizan un bisturí muy, muy fino, pero la obsidiana también puede hacer esos bisturís, pero demasiado finos, tan finos que en el momento de hacer el corte tarda mucho más tiempo en cerrar la herida, porque la energía que tiene la obsidiana, el cristal, incide a un nivel molecular. Eso es un poquito difícil de entender, ¿eh? Pero es real. Y entonces, quiere decir que la energía que maneja ese cristal va a una profundidad molecular. Es decir, por eso es interesantísimo. La radiación que de por sí desprenden, por ejemplo, las piedras volcánicas, tienen un efecto comprobado científicamente de que va directamente a las moléculas, a las células, y tiene un efecto de radiación. La obsidiana tendría el mismo efecto, pero con una función distinta. Bueno, la obsidiana se encuentra en muchas partes del mundo, pero la obsidiana que nosotros podemos tener acá en Huasca, en la zona de Teotihuacán, es la obsidiana dorada. La obsidiana negra oscura es la que mayor capacidad energética tiene y es la que normalmente se utiliza para las terapias, sobre todo cuando necesitamos un trabajo más intenso. La obsidiana dorada vendría a ser una obsidiana más armonizadora, más equilibradora, porque la obsidiana tiene una cualidad también importantísima, que también es un generador de biomagnetismo. Los elementos que contiene el cristal de obsidiana lo hacen ser magnético y tiene una influencia de campos biomagnéticos que se comprueba, ¿no?, a través de los tratamientos, y lo que también hace es que potencializa el proceso, ¿sí?, en el que se encuentran las células en su recuperación. Es decir, que muy semejante a la imanoterapia, la obsidiana mezcla el magnetismo con la biología del cuerpo a nivel celular, pero además absorbe y genera energía. Es decir, pero es de una forma distinta, no transfiere. Eso es lo que debe uno de aprender. La obsidiana absorbe, encapsula y también irradia. Es como una batería que nos va a dar una energía adicional para un proceso, ya sea a nivel celular, ya sea en un proceso de desequilibrio de una enfermedad, ya sea en un proceso emocional o inclusive psicológico, y también en un proceso espiritual. La obsidiana abarca todos los campos de lo que es constituido un ser humano y tiene una conexión energética, ¿sí?, muy amplia en su rango, desde el cuerpo, todos los campos biomagnéticos y las radiaciones cósmicas con la Tierra. Entonces, es un elemento súper completo que decimos está apenas, tienen 30 años, 20 años de estar investigando las cualidades de la obsidiana a diferencia de los cuarzos.
y por eso es que no se puede encontrar casi información. Ahora, ese es desde el punto de vista energético. Desde el punto de vista del conocimiento antiguo de los pueblos, sobre todo los más desarrollados, utilizaron la obsidiana para muchos procedimientos y lo llevaron al nivel de un culto, de una ciencia y espiritualidad que rebasa el misterio y rebasa el nivel, vamos a decir que lo consideraron la mayoría de los pueblos como uno de los cristales más misteriosos y más poderosos para ejercer alguna experiencia de tipo espiritual. Por ejemplo, en nuestro caso, en México Central y todos los pueblos de América que tuvieron contacto con la cultura olmeca, maya, tolteca, azteca, zapoteca, las principales civilizaciones que se desarrollaron aquí tenían a la obsidiana como motivo de culto espiritual, de gran poder para sanar y también para su uso de lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, ellos usaban flechas, lanzas, armas, cuchillos, y luego ornamento. Hay esculturas hechas de obsidiana, hay vasijas hechas de obsidiana, hay todo un simbolismo de la obsidiana desde el punto de vista matemático, astronómico, ¿sí? Ellos consideraban a la obsidiana como símbolo y representante del gran misterio, del lado oscuro de la existencia. Lo relacionaban, por ejemplo, con el fondo oscuro de las estrellas, lo relacionaban, por ejemplo, con el cristal del universo, lo relacionaban con el corazón de la Tierra, lo relacionaban con el concepto de medir el tiempo en lo infinito, o sea, la obsidiana representa lo infinito, ¿sí? En la numeración maya, por ejemplo, el número 0 se le conocía como el 1 obsidiana, o sea, era la forma en que podían calcular cantidades infinitas. Entonces, así podemos encontrar muchos ejemplos de por qué la obsidiana era muy importante para los pueblos antiguos. En otras culturas del mundo, la obsidiana siempre se le consideró uno de los cristales que podía equilibrar la energía que hay entre la vida y la muerte, entre la oscuridad y la luz. Entonces se utilizó en muchas culturas también como símbolo para poder atravesar la oscuridad en todos sus ámbitos de la vida. Salir de una enfermedad, salir de un proceso psicológico, salir de un proceso espiritual, es una salida, una puerta, una opción. Entonces, cuando lo usamos desde el punto de vista terapéutico, la obsidiana nos está dando todas estas cualidades para poder trabajar con un elemento, pues, de gran poder, pero también muy equilibrador. Solamente habría algunos elementos semejantes en algunas cualidades, como por ejemplo el oro y la plata. De hecho, la obsidiana normalmente se encuentra en lugares donde hay, en la profundidad de la tierra, grandes yacimientos de oro y de plata. Y esos elementos son de los mejores conductores de energía y de electricidad que tenemos en la naturaleza. Entonces, la obsidiana de alguna manera está muy relacionado con la energía del oro y de la plata, que eran también empleados para muchas situaciones, sobre todo para el culto, que representan la energía de la vida y la luz solar. Es decir, están íntimamente relacionados con la luz, con la vida, y la obsidiana sería como el espejo o lo que sostiene esa luz y esa vida, ¿sí? Entonces, de ahí la gran importancia que tiene desde el punto de vista simbólico. Ahora, para las terapias, utilizar la obsidiana en el cuerpo produce una serie de cualidades
que evidentemente no. Ahorita viene. Podemos detener ahí. Ya entregamos ahí el teléfono. Bueno, pasamos a la parte principal de las terapias. Utilizar a la obsidiana como un elemento terapéutico, tendríamos que entender varias cosas. Una de ellas es que la obsidiana absorbe energía, la encapsula y ya no podemos disponer de esa energía. Quiere decir que... Sea buena o sea mala. Sí, ahí, esa es la otra parte. La otra parte es que trabaja con energías, vamos a llamar equilibrantes y desequilibrantes, ¿no? La energía, la obsidiana, por ejemplo, puede ser utilizada de preferencia en las primeras etapas de enfermedad o desequilibrio energético, en una etapa intermedia, pero por ejemplo en una etapa final, cuando ya hay una etapa terminal de un proceso donde ya está prácticamente cerrado el ciclo, puede ser que la obsidiana también pueda acelerar ese proceso de cerrar. Es decir, eso se tiene que decir porque normalmente no se dice. Por el tema que es versátil, como decías. ¿Mandé? Por lo que es que es una piedra, digamos, un mineral, un metal, A menos, ahí viene la parte. Estamos hablando del uso de una batería energética que es como un catalizador que aporta una energía adicional y acelera el proceso. Pero eso es cuando lo utilizamos de manera sin conocimiento. Cuando se utiliza a través, fíjense, vamos a hablar de un ejemplo, claro. No es lo mismo que una persona compre una obsidiana y sin ninguna clase de conocimiento de lo que es y de sus cualidades, la empiece a utilizar en algo porque quiere sanar. ¿Qué va a suceder? Que el cuerpo tiene un proceso, por ejemplo, de enfermedad. Si está muy avanzado, de manera natural va a acelerar ese proceso. Pero si la persona, ahí viene esta parte de cómo se mueven las energías de diferente nivel, porque la parte material del cuerpo tiene un ritmo en su proceso. La parte emocional tiene otro ritmo, la parte mental tiene otro ritmo y la parte espiritual tiene otro ritmo. Podríamos decir que aquí el nivel de vibración, ¿sí?, va de esa manera en forma ascendente. El cuerpo tiene una vibración más densa, la parte emocional menos densa, la parte psicológica o mental más sutil y la parte espiritual mucho más sutil. Si la energía de la obsidiana la utilizamos conscientemente, con el pensamiento adecuado, bien enfocado y el aporte espiritual, entonces va a aumentar la energía de ese proceso y puede mejorar la parte emocional y física. De ahí la importancia de que una persona que utiliza la obsidiana tenga un buen nivel vibracional. Porque si una persona está en un nivel vibracional denso y utiliza la obsidiana, va a acelerar el proceso denso. Eso es lo más difícil de entender de la obsidiana, ¿eh? Y yo lo he comentado, lo he compartido inclusive con terapeutas y no lo entienden. Parece muy lógico y parece muy fácil, pero no se entiende. ¿Qué quiere decir? Que la obsidiana está en medio de los dos niveles y si lo usas para lo denso, acelera lo denso. Si lo usas para lo sutil, acelera lo sutil. De ahí viene el concepto de usar el espejo de obsidiana. El espejo está en medio de esas dos formas de densidad vibracional. Si tú estás denso, tienes una enfermedad donde estás desequilibrado, estás negativo, estás ya deprimido y ya te diste por vencido, no te va a ayudar, porque tú estás influenciando con tu vibración el proceso de aceleración que la obsidiana te está brindando.
No sé si se entiende, pero Ujú. quiere decir que por eso es de mucha responsabilidad la obsidiana, porque la obsidiana también puede ser utilizada para hacer más denso un nivel o hacerlo más poderoso y sutil. ¿De qué depende? Del nivel de vibración, de la intención de la persona, tanto la que va a recibir un masaje, una limpieza energética, un apoyo en un proceso de enfermedad, una cuestión emocional psicológica, o quiere tener una energía para cumplir una meta espiritual. Por eso nosotros en los ejercicios utilizamos a la obsidiana como una energía adicional, pero tenemos que tener un conocimiento de lo que estamos haciendo con ella. En muchos casos la gente tiene obsidiana o obsidianas, desde un objeto pequeño hasta muchas obsidianas en su habitación como un adorno, y tiene ahí una cantidad de energías donde todas las energías se están fortaleciendo, tanto las densas como las sutiles. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la energía que predomina en ese ambiente? Si es denso, se fortalece lo denso. Si es sutil, se fortalece lo sutil. Así es que, a diferencia de otros cristales, la obsidiana es un poder que se puede utilizar para lo denso y para lo sutil. Esa es la gran cualidad de la obsidiana. Se requiere, por eso es que también se dice que se mantuvo en resguardo el uso y la enseñanza de la obsidiana hasta que hubiera mayor madurez espiritual para poder utilizar correctamente estos cristales. Uh-huh. Y en el tiempo pasado, nuestros abuelos solamente les permitían a las mujeres y a los hombres de conocimiento utilizar eso porque ya habían comprobado que tenían esa capacidad de control y de armonía y que su intención era muy clara, ¿no? Bueno, pues no sé, ahora vamos a verlo desde el punto de vista de utilización para el cuerpo. Si es una energía que equilibra, pero que también absorbe, ¿sí? Y también otorga, entonces hay que aprender a utilizar esas cualidades según el proceso que queramos. Para un masaje, actualmente hay un masaje al que le llaman de piedras calientes que se puede hacer con piedras de río o con piedras de obsidiana. Normalmente lo que usan es piedras de río. Tú puedes calentar unas pequeñas piedras de bola muy cómodas, muy, muy agradables, en agua caliente, en baño María. Se calientan las piedras después de un tiempo y las vas colocando en diferentes partes del cuerpo y la radiación y el calor de la piedra te va a sanar, ¿verdad? No las vas a llevar al rojo vivo porque el rojo vivo en baño María no llegan a esa temperatura. El baño María lo que hace es que calienta ligeramente. Sí se llevan al rojo vivo en un temazcal, cuando se calientan directamente con el carbón, con la leña. Uh-huh. O cuando lo pones en una fogata, llegan a hervir y mantienen el calor. Bueno, algunas piedras revientan, se parten, se quiebran cuando se pasan de calor. La obsidiana igual se quiebra cuando se pasa de calor. Entonces, se pueden, los jaboncitos la obsidiana se puede meter en baño María. En baño María, la forma de regular, vamos a decir, hay un proceso natural de regular la energía de la obsidiana que es agua con sal, sobre todo sal marina. Es agua con sal marina. Tú metes la obsidiana y la obsidiana trabaja diferente. Tiene como un proceso de armonización y de desactivación. Se puede limpiar la obsidiana con agua con sal marina. Si tú haces un masaje de una persona con tu kit de obsidiana, después tienes que ponerlas en agua con sal para que se limpien esas piedras de lo que absorbieron de la persona. Una pregunta. Cuando dices que la obsidiana depende del nivel energético de la persona, puede hacerse más denso, o sea, depende del nivel energético.
una persona enferma con problemas que yo no sé y que no me los dice, y le pongo yo las piedras, ¿qué está haciendo con eso? Acelerando el proceso. Acelerando el proceso de densidad, No, bueno, es de que enfermedad. si la persona está densa, tiene una, hay diferentes, aquí es donde se tiene que entender cómo se manejan las energías. Las energías no es una sola energía, son varias energías que trabajan al mismo tiempo. Por ejemplo, una persona que está muy enferma, pero que ya se dio por vencido y no quiere sanar ya, quiere morirse, pues acelera el proceso, porque la persona está deseando morir. Pero si la persona está muy enferma y quiere vivir y tiene una actitud muy intensa de decir, me quiero sanar aunque esté en esta etapa, en cualquier etapa del proceso de enfermedad, la persona tiene muy clara la idea de que quiere sanar. Entonces, ¿cuál es la vibración que predomina? Su pensamiento de querer sanar. La intención de sanar. La intención de sanar. Pero si la persona ya sufrió mucho y dice, yo ya no quiero vivir, pues se acelera el proceso. No es en casos terminales, digamos. Aquí tiene mucho que ver. Ahora, la enfermedad está muy avanzada, pero la intención de la persona es que no quiere morir, quiere sanar. Ya ahí ya está compensando. Luego, el que está ayudándole, el instructor, el masajista, la persona encargada de la obsidiana, también tiene su intención de ayudarle a sanar, pues se fortalece, ¿no? Pero si la persona que está ahí no tiene una energía espiritual, no tiene una vibración adecuada para el proceso, si esa persona va solamente a querer sacarle dinero y no quiere ayudarla a sanar porque no tiene una energía espiritual, el sanador o el terapeuta, pues eso es contraproducente. Por eso ahí es importante considerar que la obsidiana requiere de varias energías, ¿no? Si el terapeuta va con problemas internos ahí y va a hacer una terapia con obsidiana, sus problemas internos van a generar una vibración densa, ¿no? O sea, no es un juego, es una responsabilidad y es una herramienta muy útil cuando las energías están correctas. Pero cuando no están correctas, ¿no? Por ejemplo, que hay varias prácticas actuales con la obsidiana y con los cuarzos, ¿no? Desde dormirse, poner abajo de la almohada su cuarzo y que con él va a hacer trabajos en el sueño y que le va a ayudar y lo va a fortalecer y lo va a guiar el cuarzo lo utilizan como un guía, como un protector, ¿sí? Y piensan que el cuarzo va a hacer todo el trabajo. No, los cristales lo que hacen es que son intermediarios, pero obedecen a las energías externas. Por ejemplo, en una memoria, ahora que se sabe que se utilizan los cuarzos para guardar memorias de computadora o memorias de información a grandes niveles, pues el cuarzo no va a decir, oye, no me metas esta información o aquella o la otra, nada más me gusta o sea, no. Los cristales van a recibir información densa o sutil. ¿Sí? Ellos no tienen inteligencia propia como se los quieren asignar. Ellos tienen una respuesta a la energía. O sea, y que nos metamos en el asunto de que si tienen una inteligencia propia, tendríamos que meternos a otro nivel todavía mucho más profundo de lo que significa la inteligencia de vida de los minerales y de los cristales. Pero ese es otro tema. Aquí lo que nosotros tenemos que saber es de dónde se origina, qué cualidades tiene, cómo podemos utilizarlas para un beneficio propio. Sí, claro, habrá por ejemplo, gente que hace trabajos oscuros, densos, y que sepan que la obsidiana les da una energía para eso. Sí la van a usar, la pueden usar. Y la pueden usar de manera irresponsable, para potencializar
algo negativo, algo oscuro, algo destructivo, ¿sí? Esa es la responsabilidad de la obsidiana. Yo, por ejemplo, cuando me dicen que está muy de moda ahorita en todo el mundo, porque no es solamente acá, el huevo de obsidiana para sanar el cuerpo femenino, que se introduce dentro de su cuerpo y piensan que la obsidiana va a limpiar todo y va a transformar todo de manera inconsciente. No, no. Tiene que tener, primero la persona tiene que tener información de lo que estamos hablando, que es una batería energética que va a darle una energía. Es como, por ejemplo, si tuviéramos un auto con una falla en el motor y está funcionando y de repente nosotros le metemos una segunda batería y la recargamos de energía adicional, que el motor no aguanta, se va a quemar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues tener conocimiento claro por qué lo estoy haciendo, para qué voy a usar esa energía. Si la persona dice, es que esa energía yo la voy a utilizar conscientemente y de manera inteligente y de manera adecuada, le va a funcionar. Pero si lo va a hacer de manera inadecuada e inconsciente, le va a lastimar. Ahora, no nos vamos a meter en que, bueno, esto mejor no me meto con la obsidiana. No, es que ahí es donde viene el error. No, vamos a caer en el tema como el de la energía atómica, ¿no? O sea, ¿para qué la utilizamos? Entonces, esto es en pequeñito. Debemos de aprender a utilizar la energía y los elementos que nos ayudan en los procesos que queremos sanar. Aquí es el tema, voy a sanar, me va a ayudar a sanar, me va a dar una energía y un impulso que no puedo tener de otra manera. Lo ideal es que después, pues la obsidiana no se utilice cuando ya nosotros hemos respondido nosotros mismos, pues a través de nuestra intención, a través de nuestro conocimiento, a través de nuestra propia energía, y logramos que ya no necesitemos ningún cristal, ninguna piedra, ninguna química, ni nada, más que nuestro pensar. Es decir, que yo ya estoy potencialmente equilibrado y puedo sanar por mí mismo, ¿sí? A esos procesos, cuando se dan de una manera intensa y fuera de lo normal, le llamamos milagros, ¿no? Es que fue una experiencia donde se generó y se concentró tanto la energía para producir una nueva realidad que se dio. Y hay gente que ha sanado así, de diferentes religiones, de diferentes lugares, en diferentes épocas, porque se concentró de tal manera y a veces no lo sanó el agua sagrada, ni la planta, ni la montaña, ni el río, sino lo que lo sanó fue la intensidad de su anhelo. Anheló con tanta fuerza que transformó la realidad y se dio una sanación espontánea, a la que le llamamos milagro. Entonces, ahora nosotros, cuando aprendamos a utilizar de esa forma el pensamiento, pues podemos conjuntar y la obsidiana pues nos va a poder ayudar de esa forma. La obsidiana viene a ser como también pertenece al pasado, pero también a un tiempo nuevo. Sí, se va a ir descubriendo cada vez más las cualidades de la obsidiana. Entonces, ahora, la obsidiana, a diferencia de otros cuarzos y cristales, te conecta con el cosmos. Es decir, tiene un vínculo cósmico y nosotros acá lo enseñamos con la relación de los 5 centros de energía del cuerpo y los 5 soles del universo. Entonces, la obsidiana por eso es que debe de utilizarse en los 5 centros energéticos y no en los chakras, ¿sí? Como apenas estamos pasando un periodo de aprender de los chakras orientales y de la yoga y de todo eso, creemos que eso es la verdad, pero esa no es esa es una parte del conocimiento de la energía del cuerpo, pero no es toda la energía del cuerpo. Los 7 chakras están más relacionados con los niveles vibracionales de la bóveda celeste
de la bóveda de nuestro Sol, de nuestro sistema solar. Así es que los 7 chakras están relacionados con los 7 planetas principales que viven alrededor del Sol. Eso debe ser muy claro, ¿eh? Pero no están relacionados con la galaxia ni con el centro del universo, como en el caso de los soles y de la obsidiana. La obsidiana sí está relacionada con las energías más profundas del cosmos. Es decir, su capacidad rebasa la esfera solar de los 7 planetas, de los 7 colores, del arco iris, de los 7 niveles, porque esos 7 niveles están relacionados con la influencia energética de los 7 planetas. Y la obsidiana trabaja con los 5 centros solares del cuerpo y los 5 soles del universo. Veamos la gran diferencia que hay de la escala en donde los podemos relacionar. Entonces es mucho más interesante y más completo. Ahora, en los masajes, ya describimos que los masajes deben ir en los 5 centros energéticos del cuerpo que están relacionados con los 5 soles. Repetimos para que lo tengamos presente. El primer centro energético de los soles en el cuerpo, no de los chakras son esferitas y flores. Los centros energéticos cósmicos son soles, son estrellas. Aquí nosotros el primero está en la pelvis. En la pelvis el primer sol. El segundo sol en el ombligo. El tercer sol en el corazón. En el centro, en medio de los pulmones. O sea, a nivel del corazón, no en el corazón físico, sino en el centro del pecho. El otro en la garganta y la nuca, que es el cuello. Ese es el cuarto centro, cuello, garganta y nuca. Y el último, frente y la parte alta de la cabeza. Es lo que hablábamos la semana pasada, que se relaciona con las vocales, entonces. Sí, ahí se relaciona con las 5 vocales, ¿sí? Ahí esa es la vibración. Por eso es que una terapia, si tú pones tu obsidiana en la pelvis y sabes que le corresponde la U, entonces tú haces que la persona repita la U y tú también, el que está dirigiendo la terapia, repite la U, entonces se está activando a través de la palabra la vibración de ese centro. La obsidiana en el lugar adecuado, con la vocalización adecuada, produce un efecto armonizador, equilibrador, potencializador. ¿Sí? Esa es la clave. Parece muy sencillo, pero no lo es. Entonces vamos a aprender que los 5 soles están bien ubicados en el cuerpo y que las 5 vocales están bien ubicadas en el cuerpo. El sol de la pelvis es la U, el sol del ombligo, la vocal es la O, la del pecho es la E, la del cuello garganta es la A y la de la cabeza la I. De esa manera ya sé que yo voy a trabajar la terapia de obsidiana repitiendo la vocal adecuada. Cuando yo ya sea más experto en sanar con obsidiana, puedo poner, por ejemplo, una obsidiana en la pelvis y voy a repetir la O, pero puedo llevar otra segunda obsidiana al pecho. ¿Cuál de las 2 vocales estoy combinando? La U con la E. Y ahí entonces ya empiezo la persona o yo empiezo a decir UE, UE o EU. De ahí empezamos a enlazar fonéticamente la vibración sonora, ¿no? Que después la podemos convertir en un canto, en diferentes niveles, ¿sí? Claro, no es lo mismo que yo repita la U así de una manera muy pasiva, muy mal, que con una emoción de sanación espiritual. Es decir, no es lo mismo repetir U que
o sea, ya hay una intención, ¿no? Ahí ya es donde viene, ya se presenta el poder sanador del terapeuta o de la persona que quiere tener una emoción. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Así ya deprimido, triste, ahí viene la intención, porque sale el sonido, pero la emoción, el sentimiento, la intención es lo que le da, transforma. Entonces, imagínense las combinaciones que podemos hacer entre las 5 vocales, pues es muchísima. Podemos tener cientos de combinaciones. No sé cuántas, ¿no? Pero hay que sacar un algoritmo, hay una matemática de cuántas combinaciones. Y luego cuando combinas 2, ¿no? Y luego con otras 2, pues ya son combinaciones duales. Ya no es una con una, sino son 2 con 2. Y de ahí emerge todo ese canto sanador que tiene que ver con los centros energéticos de los 5 soles y la obsidiana que potencializa esos centros. ¿Los 5 soles siempre se refiere con los soles del cuerpo o se refiere con algún otro sol? No, cuando decimos soles nos estamos refiriendo a la energía del cuerpo, pero nos estamos refiriendo la fuente de la energía. O sea, hay 5 fuentes en el cuerpo principales que tienen que ver con los 5 soles del universo. ¿Y cuáles serían los 5 soles del universo? Bueno, Estamos hablando de micro y de macro, ¿cierto? sí. Ahora, porque como esto es algo muy nuevo, pues no lo vamos a creer hasta que no lo experimentemos, o sea, y lo comprobemos científicamente. Pero para eso pues va a tardar un tiempo, ¿no? Pero ya lo estamos redescubriendo, porque esto no lo estamos inventando, esto es enseñanza de nuestros ancestros, es enseñanza de nuestros ancestros. Nada más que es una enseñanza tan interesante, tan poderosa, que nos rebasa la creencia, la filosofía y la ciencia actual, ¿sí? Si tú dices, es que una parte de mi cuerpo se relaciona energéticamente con el sol central de la galaxia, pues eso suena a una ficción y una fantasía fenomenal. O sea, no, ¿cómo lo compruebas? Bueno, pues con mucha disciplina, con mucha práctica. Lo mismo ha pasado con los cuencos tibetanos. Los cuencos tibetanos tienen una ancestralidad de miles de años y fíjate, y los cuencos tibetanos están hechos, los originales, de 7 metales diferentes. Y esos 7 metales están relacionados con los 7 planetas, Los chakras. con los chakras. Por eso es que es un conocimiento. Y trabaja con los 7 cuerpos vibracionales, pero son de los chakras, no son del cosmos. Esa es la gran diferencia y por eso la obsidiana tiene esas cualidades que son muy interesantes. Estamos hablando de una ciencia del futuro, ¿sí? Estamos hablando de una ciencia del futuro. Como algunas cosas que están surgiendo en estos tiempos que van a ser la sabiduría del futuro. Ahora, la obsidiana aquí, entonces, tiene relación con los 5 soles del cuerpo, con las 5 vocales de la palabra y con los 5 soles del universo. El primer sol es el corazón humano. ¿Sí? Ahí vamos bien. El primer sol, reconocido como energético, es el corazón humano. Por eso es que los soles de la Tierra, el ombligo y la pelvis, tienen que ser activados por el centro corazón. Y en la cabeza y la garganta tienen que ir al centro corazón. Cuando están trabajando en armonía los 5, se genera un solo sol principal al que le llamamos corazón en movimiento, ¿sí? Y entonces se expande el vórtice energético que nos rodea y que no vemos, pero que la ciencia ya ha comprobado. La ciencia sabe que el corazón tiene un potencial energético de megatones, o sea, de un poder descomunal.
Así como el movimiento cerebral de tantos millones de células cerebrales que tenemos ahí, de neuronas, ¿sí? Generan una cantidad de movimiento, de pensamiento y de información casi infinita, como una megacomputadora que todavía no se va a poder construir ahorita. Lo mismo el corazón. Tiene una gran capacidad energética. Es un vórtice energético de megatones de energía. Y si tiene tanta energía, ¿cómo no va a impactar en el cosmos? No solo en la Tierra, sino en el cosmos. Ahí ya nosotros tenemos que tener una apertura de conciencia muy amplia para poder llegar a percibir un poco el poder del corazón como fuente de energía. Por eso nuestros abuelos hablaban siempre de activar el corazón, activar el corazón, activar el corazón, porque ese es el que nos permite generar la energía suficiente para crear nuevas realidades, como es sanar el cuerpo, sanar las emociones, equilibrar los pensamientos y experimentar espiritualmente, que no son más que niveles energéticos. Nosotros le damos ese nombre, pero son niveles de energía y el corazón tiene esa capacidad. Ahora, el segundo sol, el primer sol es el corazón humano, el segundo sol es el sol que tenemos nosotros aquí en el cielo, la fuente de la vida, la estrella central de nuestra bóveda celeste que influye a ciertos planetas y a otros cuerpos celestes, hasta donde el sol que nosotros tenemos en el cielo puede irradiar o influir en cierta cantidad de cuerpos celestes. Es una esfera más grande. Pero, y ahí está la Tierra, y ahí estamos todos nosotros. Eso es lo difícil de entender. Pero luego el sistema solar es una esfera de energía que obedece a un sol más grande, que es el sol central de la galaxia. Nuestro sistema solar, nuestra estrella solar, está moviéndose en un ritmo cósmico alrededor de un gran sol central que es el corazón de la galaxia. Pero nuestra galaxia es también una esfera energética llena de cuerpos estelares que obedece a otro sol mucho más grande, que es el sol central del universo. El sol central del universo le da movimiento, vida y energía a infinidad de galaxias como las nuestras. Ahí está el cuarto sol. Pero todavía más allá, el quinto sol es la luz que está fuera de la esfera del cosmos. El universo es también una esfera, ¿sí?, de energía que se mueve alrededor de una fuente original de energía, a la cual nosotros le damos un concepto espiritual porque no se puede describir acá debido a su grandeza y a su poder. Le podemos llamar de muchas maneras, pero siempre vamos a estar limitados a ellas. Hay una fuente original de la vida que es el centro corazón de toda la creación. Y la creación son muchos universos que se mueven alrededor de ese origen de la vida. Y así ya podemos tener una percepción mental de algo descomunal que incluye toda la creación. Y los 5 soles están relacionados. Entonces, por eso esas leyes de las escuelas antiguas, de que el macrocosmos y el microcosmos tienen un centro corazón, ¿eh? Entonces, porque no hablamos de los universos moleculares y atómicos, tan solo las células son seres vivientes también unificados que trabajan en un universo, ¿sí? Los soles del cuerpo están coordinando la energía y vida de los mundos celulares, moleculares, atómicos, subatómicos.
a través de la vida vibración. De esa manera podemos más o menos entender cómo está el microcosmos y el macrocosmos unidos por el centro corazón. Tiene una lógica muy bella, ¿no? Sí, se va entendiendo mejor. Sí, o sea, ahora sí como que los misterios se van develando y entonces tiene una congruencia muy fácil de entender porque ahora podemos hablar de esto. En otros tiempos no se podía hablar de esto. Pero esto que estamos hablando es una manera muy hermosa y muy natural del tiempo nuevo, ¿eh? Esto que estamos hablando ahorita por primera vez nosotros y que pocos abuelos han hablado, es parte del pensamiento futuro, de la nueva humanidad, del tiempo nuevo. Por eso es muy interesante y no vamos a decir que es peligroso porque atenta contra formas de pensar de filosofías, religiones, ciencia. No, porque afortunadamente la ciencia ya está comprobando todo esto. O sea, la ciencia está comprobando todo esto, ¿no? Entonces, vamos a decir que nosotros estamos haciendo un pequeño resumen de sabiduría ancestral de una manera actual, pero con una perspectiva del futuro. Como que vamos encaminando todos en una misma dirección. Sí, ahora la obsidiana, pues es un elemento para el futuro y nosotros tenemos la fortuna de empezar a utilizarlo, ¿sí? Entonces la obsidiana es un tema mucho más amplio, pero el día de hoy podemos resumirlo con eso. Ahora, hay que animar a que la gente utilice la obsidiana conscientemente. Tiene que haber una preparación. La persona primero tiene que saber para qué quiere usar la obsidiana. Y por qué quiere un masaje terapéutico, por qué quiere, bueno, es decir, a ver, yo lo que quiero es armonizar todo en mi cuerpo, mis células, mis emociones, mis pensamientos, mis intenciones espirituales. Entonces, la obsidiana es integral, abarca todos los elementos. ¿Sí? No puedes separar una energía de otra. No va a decir solamente va a trabajar en las células del cuerpo y no le va a hacer caso a la emoción. No, la emoción tiene que estar participando, el pensamiento tiene que estar participando y el espíritu tiene que estar participando. Por eso es que nosotros vamos a ir encontrando formas muy completas de utilizarla. Entonces, ahora, como vamos a trabajar con la obsidiana y los 5 soles, pues entonces vienen los masajes, ¿no? Si yo hago un masaje en la cabeza, en la frente, vamos a decir que es el más sutil, el más sensible. Si hago el masaje en la pelvis, en el abdomen, alrededor de las piernas, pues es el masaje más denso, ¿no? Y yo tengo que tener muy claro ese proceso. Saber que la pelvis tiene una función, una energía, el abdomen, el ombligo otra, el corazón otra, la garganta, el cuello otra, la cabeza otra. Un masaje puede ir directamente a la pelvis. Hay que sanar la pelvis y se trabaja más en esa intención, etcétera. Pero si quiero hacer un masaje integral, pues utilizo los 5 soles. Y para eso se utilizan las piedras. Ahora, el masaje por fuera, todo en la obsidiana debe ser circular, ¿sí? Todo debe ser circular, porque estamos trabajando con los soles interiores que hay que activar en forma circular. No se puede trabajar con golpe hacia abajo, con golpes hacia los lados, con movimientos cruzados, con movimientos lineales, no. Todo es circular, todo alrededor de un centro. Esa es la base del masaje con obsidiana. Pero una Si dice, pregunta, si uno hace, por ejemplo, un masaje en la pelvis, yo me imagino que hay algunos órganos que están relacionados con la pelvis. Creo que mencionamos eso en algún momento en Huasca. Y si hay, por ejemplo, riñones y, no sé, hígado, cosas así, o no. sí, bueno, hay zonas de influencia de esos centros. Es decir, el cuerpo te está diciendo perfectamente qué órganos están protegiendo ese sol central.
¿sí? La pelvis de por sí, vamos a verlo desde este punto de vista, ahí es donde viene la enseñanza complementaria de las mariposas blancas, ¿sí? Las mariposas blancas no son otra cosa más que el sistema óseo, ¿sí? Son la pelvis, las vértebras y la bóveda craneal. Son mariposas blancas porque cuando vemos un esqueleto limpio, tiene forma de mariposas. Entonces, pero en realidad es el sistema óseo, es la columna vertebral con la cabeza. No se cuenta aquí los huesos largos de las extremidades porque no son, vamos a decir que esas extremidades son proyecciones de la columna. O sea, son conductores eléctricos, sí, pero son extensiones, porque los brazos vienen hacia el corazón o no. Las piernas van hacia la pelvis o no. La cabeza está apoyada por el cuello, sí, pero el cuello viene de la estructura de la caja torácica. O sea, todo es integral. Y la cabeza es una extremidad. Fíjate, la cabeza es una extremidad al igual que los brazos y las piernas, ¿eh? Pero no la vemos así porque siempre pensamos que nosotros estamos más en la cabeza. Nos han hecho creer científica y tontamente que las emociones, los pensamientos y las experiencias las tenemos en el cerebro. Y no es cierto. Las experiencias, en realidad, todo eso proviene del corazón. El corazón es el que hace que se active el cerebro y no al revés, ¿eh? Y el corazón recibe información de toda la vida de los intestinos y de la tierra y de toda la vida de las células del cerebro, del cielo. ¿Quién es más importante? Bueno, todo es importante, pero el regulador y el moderador es el corazón. Y por eso ahora se habla mucho de que tenemos un cerebro visceral, ¿no? Todas esas células que están ahí, que también tienen que ver con las emociones, y un cerebro del pensamiento, pero quien regula ambos polos es el corazón. Por eso es que hay que trabajar. En un sistema de masaje, todo va a ser circular. Luego, va a ser alrededor de los 5 soles o de los 5 centros. ¿Sí? Y de ahí vamos a extendernos hacia la periferia, ¿no? Y va a decir las personas, ay, pero el problema que yo tengo está en los brazos. Bueno, pues los brazos, al trabajar el pecho, los brazos, como son extensión, van a trabajar energéticamente, radialmente. No es como un masaje de articulaciones, ¿sí? O muscular. Aquí la obsidiana va directamente a los centros energéticos. O sea, solamente se hacen los centros energéticos. O solamente se pasan los centros energéticos. Sí, pero por ejemplo, en el pecho, tú puedes trabajar obviamente con la obsidiana en forma circular y abarcas el pecho, regresas. Hay movimiento a la derecha y hay movimiento a la izquierda. Eso es muy importante. Porque en algunas terapias solamente se utiliza que lo derecho para lo positivo y lo izquierdo para lo negativo. Eso no es real. No, es como que si la mujer es negativa y el hombre es positivo, eso tampoco es real. O sea, no tiene que ver. ¿Por qué? Porque con la obsidiana y en los soles no se abarca solamente un polo negativo y un polo positivo, sino al hacer el movimiento circular se abarca derecha, izquierda, arriba y abajo, y luego el centro. Es decir, se abarca en forma esférica y circular, no en forma lineal y polarizada. Pregunta, ¿qué pasa si nosotros ponemos una piedra de obsidiana en cada uno de los centros? O sea, físicamente. Así. Esa es una terapia. Es que esa es la culminación de la terapia. Por ejemplo, yo voy a trabajar los centros con movimiento circular, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Lo puedo hacer cortito o lo puedo hacer amplificado, hasta donde el cuerpo da, hasta con las manos regreso y vuelvo a dar la vuelta, con las manos, el brazo regreso, vuelvo a dar la vuelta,
derecha, izquierda, voy para acá, viajo acá. Puedo ser de frente y puede ser de espaldas. Al final debe haber un momento de reposo y donde se ponen las piedras en los 5 centros, ya sea boca arriba o ya sea boca abajo. Ahí es donde entran las piedras calientitas. Es cuando los jabones se ponen en baño María y por radiación, como ya no van a estar en movimiento, entonces tienen que radiar. O sea, por eso son las 23 piedras. Unas van en el baño María y otras van trabajando en círculo. Así es, hay que tener 5 para trabajar en movimiento y 5 para el reposo, por ejemplo. Ese es lo ideal. ¿No hay riesgo de dejar una piedra en el corazón, en el pecho? ¿Ninguno? No, porque también debemos de decir que el biomagnetismo de la obsidiana no es una corriente eléctrica. No es como un electroshock, ni el calor va a dar una cantidad excesiva de energía como para alterar. No, no es tampoco un imán. El imán, por ejemplo, sí puede afectar, por ejemplo, un marcapasos. O sea, pero no inmediatamente, sino después de un tiempo. Es decir, no son imanes, tiene biomagnetismo, que es diferente. Su nivel de magnetismo es mínimo, no es como el de un imán. Ni siquiera a un imán se le pega, vamos. Yo propongo que, y se ha visto también, que los materiales que utilicemos para la obsidiana no sean metálicos, porque es tan sutil su magnetismo, su biomagnetismo, que es alterado por los metales. Entonces debe ser en cristal. Tú tienes un cristal, una olla como los de los refractarios, los que aguantan el calor del microondas, los que aguantan el horno. Hay refractario de cristal grueso que aguanta que hierva el agua. Tocas la obsidiana, la sacas y sabes que es una temperatura intermedia que ni es fría ni muy caliente. De todas maneras, en baño María no se van a calentar mucho. Esas se van a calentar y se van a reventar en una fogata, directamente al carbón, al fuego. No, en baño María se van a calentar de una manera suave. Hay que pensar siempre en el equilibrio. Aquí no hay extremos. Con la obsidiana no debe haber extremos. Ni muy frío ni muy caliente. Sí, el término medio es el que le da esa cualidad armonizadora. Por ejemplo, para los ejercicios del espejo de obsidiana con el sol, si es muy gruesa la obsidiana, no se transparenta la luz. Si es muy delgadita, se transparenta demasiado. Para los ejercicios que podemos hacer con el espejo, hice unos ejercicios con el espejo con un hoyito en medio, que ese es otro ejercicio, donde se puede ver el sol a través del hoyito, y cuando el hoyito irradia y cubre todo el espejo con un color naranja, ese es el ejercicio. Esa radiación es la que nos está ayudando. O sea, el mismo espejo te da el nivel vibracional. Claro, en ese momento dices, bueno, ¿y de qué me sirve que yo lo vea así, anaranjadito? Bueno, ese es el resultado de una vibración adecuada para un proceso adecuado. ¿Quién lo dice? Bueno, pues nuestros abuelos lo practicaron cientos de años y obtuvieron un resultado. ¿Qué tipo de resultado? Bueno, pues no lo vas a tener en una tarde. Si a ti te interesa ese proceso y sabes en qué te va a beneficiar, qué te va a activar en el cerebro a través de la retina, la melanina del cuerpo, que ahora también se está estudiando, que es la forma energética más poderosa del universo, entra por los ojos, se activa en los ojos y trabaja en el cerebro y trabaja en todas las células. Pues lo que estamos haciendo con el espejo de obsidiana es ir directamente a la activación de la melanina o de otras cosas que todavía no se descubren, científicamente hablando. Y las relacionamos con un proceso de ampliación de conciencia, de una experiencia espiritual, de una reconexión con la vida. O sea, nosotros tenemos que darles nombres así, porque todavía científicamente no sabemos cómo explicarlo. Entonces, pues para llegar a términos científicos todavía nos falta. Otra pregunta. Estabas mencionando que cada uno de los soles del cuerpo tiene
tiene una vocal asignada, ¿no es cierto? Al Ujú. momento de hacer un masaje y uno estar, digamos, entonando las vocales, serían ícaros, ¿cierto? Así es. Serían ícaros. Sí, son ícaros, pero vamos a decir que son la raíz o la base. Ya cuando una persona ya está avanzada como, como sanador o como terapeuta, o inclusive la misma persona se quiere sanar a sí misma, tiene que desarrollar su propio canto. Y ahí es donde viene es una forma de demostrar la vibración que está fluyendo en nuestro corazón. Si una persona no canta para nada, pues tiene desactivado el corazón, por decirlo así, está incompleto, hay un obstáculo, está limitado. Si la persona canta, por ejemplo, cuando tú te sientes contento porque pasó algo que te hizo feliz, ¿a poco no empiezas a cantar de manera natural? ¿No? Lo que sea, pero cantas. Cuando estás en la regadera teniendo una purificación, que la clásica historia de que ya no cantes en la regadera, pues cantas en la regadera porque te estás purificando. De manera natural cantas cualquier cosa, pero si tú supieras que hay una forma natural y correcta de cantar, pues lo cantarías íconos. O sea, nada más que ya después también acá hay un proceso. Los ícaros pueden tener un canto relacionado con la energía de la madre, ¿no? De la planta. Y cada planta tiene una forma de canto distinto. Eso es real, ¿eh? Vamos a los pueblos que toman esa medicina y cantan diferente, porque la planta te da también te despierta, te desarrolla. Pero aquí nosotros estamos también, con la obsidiana también es un elemento sanador. Muy, muy interesante, diferente. Eh, hay, hay en la historia de la obsidiana inclusive que se hacía un polvo de obsidiana y se bebía, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ¿Y cómo? hay todo eso, o sea, hay Pero todo. si es tan astilloso. No, pues se pulía, se volvía polvo, se hacía una ¿Y eso qué preparación. te da? Microcristales, Todavía microcristales, había claro. un proceso, y claro, dicen, no, eso, ¿cómo es? Eso es imposible, se va a cortar, no. No, pues la sal que es, disuelve con agua rápidamente y por eso no nos corta. Es decir, la obsidiana se disolverá después de cierto proceso, seguro que sí. Pero ya estamos hablando de curiosidades por ahorita. No. Bueno, pues no sé, entonces terapias de obsidiana, masajes, es en los 5 centros, las 5 zonas, por el frente, por atrás, movimientos circulares de centro y extensivos, el movimiento, eh, la obsidiana, pues eh, se puede masajear todas las zonas que estamos diciendo. Los lápices de obsidiana y los martillitos, los honguitos, son para poder masajear en áreas muy pequeñas y se hacen siempre en las orillas del hueso. Para eso son. Por ejemplo, los que son redonditos son para masajear la piel alrededor del hueso y activar. Tú vas a masajear, este es un masaje para la columna, para los huesos. Vamos a entenderlo así. Sí, es un masaje para los huesos, es un masaje para la pelvis, para la columna, para el cráneo. Y entonces vamos a masajear lo que es el hueso, ¿sí? Todas las coyunturas del hueso, alrededor del hueso, todo lo que es barbilla, lo que son oquedades, lo que es la parte de la base. Nosotros vamos a masajear el hueso. Ujú. Y para eso son los lapicitos, para eso son, sí, los martillitos, tanto los pequeños como los grandes, ¿no? Hay uno grande que es un martillo grande, ¿sí? Que ese es para masajear de manera las partes grandes de los huesos, ¿no? Los omóplatos, la pelvis, la misma columna vertebral se va a masajear de manera lateral, ¿sí? Con los grandes, áreas grandes, con los pequeños, áreas pequeñitas. Imagínate por la columna, el honguito, que le vas dando toda la vuelta
en espiral a toda la columna, ¿no? Rico. Sí, y para abajo y para arriba y a la derecha y a la izquierda. Primero debe haber un proceso de activación de los soles y todo lo demás ya es extensivo, ¿sí? Tú sabes que un sol está en la cabeza, entonces, pues, una sola sesión te la puedes pasar media hora con la pura cabeza, cabeza y cuello. O sea, de ahí es donde tus terapias las puedes ir dividiendo en 5 etapas, en 5 soles, en 5 centros y una forma general también de unir los 5. ¿Cuántos masajes mínimos debería tener una persona con obsidiana? Pues por lo menos 7 o 10, donde 5 sean exclusivamente para un sol y los otros 5 de manera integral. O sea, 5 enfrente y 5 atrás. Son 10. Entonces, esa es una manera en que vamos a ir estructurándolo. Ahorita con esta charla ya podemos ir haciendo anotaciones y después vamos haciendo prácticas. Mira, por ejemplo, a ver, sé que es difícil de entender, pero el cuerpo te va a dar medidas. Mira, por ejemplo, no es lo mismo una obsidiana que te cabe en la palma de la mano. Yo sé que hay manos muy grandes y hay manos muy chiquitas, ¿no? Igual que un corazón grande, un corazón pequeño. Hay medidas ergonómicas que se pueden utilizar. Una persona adulta puede utilizar cierta medida en la palma de su mano. Por ejemplo, una forma de dar masaje. Por ejemplo, puedes tener una obsidiana pequeña en tu palma de la mano y puedes hacer también movimientos con los pulgares. ¿Ya? Es una forma de decirte que hay diferentes opciones de técnica de masaje. Las yemas de los dedos son extensiones, ¿sí? Naturales. Tú puedes hacer esto así, que hay técnicas. Pero no es lo mismo que tengas una obsidiana aquí en la mano a que la tengas sin obsidiana. O sea, la obsidiana puede estar ahí y cambia completamente el masaje.